Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes, su familia y su ministerio. Sean bienvenidos a una nueva clase, bendito, del libro de Primera de Juan, hoy con el capítulo 4 de los versículos del 7 al 12. El título de esta enseñanza es Dios es amor. Por favor, les invito, abran sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 12. La palabra de Dios dice así: Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos amó, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos los unos a los otros, a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. La idea principal en 1 de Juan capítulo 4 versículos del 7 al 12 es la siguiente: el Padre de Jesús, el Dios de amor, cuyo amor se manifestó al enviar a Cristo y se perfecciona en el amor mostrando entre su pueblo. Se ha dicho que el amor tiene muchas caras. La gente lo ve en todo tipo de formas y de tamaños. Creo que es interesante notar que a veces lo vemos de maneras más claras, otras veces en los ojos de un adulto, sino de un niño. Un grupo de profesionales planteó la siguiente pregunta a un grupo de niños entre 4 y 8 años de edad: ¿qué significa el amor? La respuesta que obtuvieron condujo a un investigador. Fue más amplias y profundas de lo que alguien podría haberse imaginado. Como ejemplo, estas respuestas tenemos: el amor es cuando sales a comer y le das a alguien la mayor parte de tus papas fritas sin hacer que te dé ninguna de las suyas. Esto escribió un niño de 6 años. El amor es lo que tienes que hacer es sonreír cuando estás cansado. Un niño de 4 años. El amor es cuando mi mami dice: haz café para mi papi, y toma un sorbete antes de dárselo sin asegurarse que el sabor está bien. Un niño de 7 años. El amor es lo que hay en la habitación contigo en Navidad y dejas de abrir los regalos y la escuchas. Un niño de 5 años. El amor es cuando dice un chico te gusta a su camiseta y luego la lleva todos los días. Un niño de 7 años. El amor es cuando un cachorro te lame la cara incluso después de haberte dejado solo todo el día. Una niña de 4 años. Cuando amas a alguien, tus pestañas suben y bajan, salen estrellitas de ti. Una niña de 7 años. No deberías decir te quiero a menos que digas en serio, pero si lo dices en serio debes decirlo mucho. La gente se olvida. Una niña de 7 años. Cuando mi abuela tuvo artritis y ya no podía agacharse a pintarse las uñas de los pies, así mi abuelo lo hace por ella todo el tiempo, incluso cuando sus manos también tuvieron artritis. Eso es amor. Una niña de 8 años. Bueno, en fin, tenemos muchas expresiones de amor como esta. Una cosa es conocer la perspectiva de un niño sobre el amor, pero aún es mejor conocer la perspectiva de Dios. Varias veces en la Biblia el Señor nos presenta sus pensamientos sobre el amor. Lo encontramos en Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos del 15 al 14. Lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 13. Y lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 21. Juan ya se trasladó el tema del amor en el capítulo 2 del versículos del 7 al 11, con una indicación de que uno esté en la luz
en el capítulo 3 del 11 al 24, como una evidencia de que es uno de sus hijos de Dios. No obstante, aquí en el capítulo 4 de los versos del 7 al 21, donde se presenta un enfoque más completo mientras nos aparta para hablar de este tema que según algunos hace girar al mundo, Juan nos llevará al origen mismo de la fuente del amor de Dios. De hecho, el amor es su propia naturaleza y actuar en el amor y su característica es esencial. ¿Cómo lo sabemos? Por la cruz. La cruz del Gólgota es el monumento eterno a la verdad de nuestro amor de Dios para cada uno de nosotros. Por favor, revise conmigo el versículo 7 y 8. La palabra de amor del griego ágape domina en Primera de Juan capítulo 4 del versículo 7 al capítulo 5 versículo 3. Aparece 30 veces. Algunos han llegado a decir que Juan es el experto en el tema. Pablo es el apóstol de la fe. Pedro es el apóstol de la esperanza. Santiago es el apóstol de las buenas obras. Y Juan es el apóstol del amor. No cabe duda que necesitamos un experto en el amor en nuestra cultura. Muy a menudo el amor se entiende solo en términos egoístas y sexuales. La palabra de Dios pinta un cuadro completamente diferente. Aquí salta de vista las palabras sacrificado y sobrenatural. En última instancia, el amor viene de Dios y se ve más claramente en la muerte de Jesús en la cruz, al tomar sobre sí todos los pecados del mundo. Ahora tenemos que ser claros, no estamos diciendo que la gente perdida, no los cristianos, no puedan amar. Lamentablemente a veces aman mejor que algunos cristianos. Eso no debería sorprendernos. Nunca olvidemos que todas las personas están hechas a la imagen de Dios. Todas las personas, a pesar de su depravación y pecaminosidad, dejarán reflejos de aquel cuya imagen llevan. Además, la gracia y la bondad de Dios son compartidas en cierta medida con toda su creación. Sin embargo, está en lo cierto cuando se dice el amor humano, por muy noble y altamente motivado que sea, se queda corto si se niega a incluir al Padre y al Hijo como objeto supremo de sus afectos. Desgraciadamente, el amor no cumple el amor del mandato del amor hacia todos. El amar a Dios con todo esto es lo que significa en Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 38. Por favor, continúe conmigo. Revisemos el versículo número 7. Con tierno efecto, una vez más, Juan simplemente dice a sus hijos espirituales, amémonos unos a otros. Una declaración que se repetirá 2 veces más en este pasaje, versículos 11 y 12. Se dice, ocurre una exhortación en el capítulo 4, versículo 7, una declaración de deberes del capítulo 4, versículo 11, con una hipótesis en el capítulo 4, versículo 12. ¿Por qué debemos amarnos los unos a los otros?, nos preguntamos. La primera razón que Juan presenta es esta, porque el amor viene de Dios. El amor real, el amor verdadero, siempre tiene su fuente en Dios. ¿Y quien ama con amor? El amor de Dios. Las pruebas de que Él ha nacido de nuevo, la regeneración del nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, une los corazones espirituales muertos y egoístas en un corazón vivo y amoroso de Dios, de modo que su vida se convierta en nuestra vida y su amor en nuestro amor. Lo presentamos de la siguiente manera. El amor viene de Dios como el calor viene del fuego o como la luz viene del sol. El amor pertenece a la naturaleza de Dios, está entretejido en lo que Él es y en la parte de lo que significa ser Dios. El sol da luz porque es luz, el fuego da calor porque es calor. De esta manera, en este punto Juan, es que el nuevo nacimiento en este aspecto de la naturaleza divina se convierte en parte de la de usted. Es el nuevo nacimiento, es la impartición de una vida divina en una parte indispensable en esa vida de amor. La naturaleza de Dios es amor y en el nuevo nacimiento esa naturaleza se convierte en parte de lo que es usted. Cuando nace de nuevo, Dios mismo
se une a usted, Él habita en usted y derrama en su corazón ese amor divino. Su objeto es que este amor se perfeccione en usted. Note la frase su amor en el versículo 12. El amor que usted tiene como persona nacida de nuevo no es una mera imitación del amor divino, es una experiencia del amor divino en una expresión de este amor para los unos con los otros. Así que el amor tiene su propio origen y fuente en Dios. Es una prueba que hemos nacido en Él y formamos parte de la familia de Dios porque Él nos ama. Por favor, revise conmigo los versículos 7 y 8. Quienes aman con amor semejante al de Dios no solo dan evidencia que han nacido de Él, sino que también demuestran en un hábito la vida, el continuo, lo que conocen. No se limitan a conocerlo de una manera superficial, sino que lo hacen, lo conocen íntima y personalmente con el Padre. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. En el versículo número 7 es la afirmación positiva del versículo 8, es la advertencia negativa de una importante adicción. Si su vida no se caracteriza por el amor como el de Dios, es un amor que incluso se preocupa por sus enemigos, entonces usted no conoce a Dios y por la extensión lógica no ha nacido de Dios. Usted se preguntará ¿por qué? Porque Dios es amor. Juan lo dijo 2 veces en el versículo 8 y en el versículo 16. Amar es el carácter mismo de la esencia y la naturaleza de Dios, y como veremos en el versículo 10, esto significa que Él busca lo mejor para los demás, incluso a un gran precio por sí mismo. La naturaleza de Dios es amor, es dar y sacrificar. La verdad es que Dios es amor. Completa otras hermosas afirmaciones hechas sobre su naturaleza divina en la Biblia. Dios es espíritu, Juan 4:24. Es fuego consumidor, Hebreos 12:29. Es luz, primera de Juan 1:5. Él es verdadero, primera de Juan 5:20. Dios es amor. No equivale a el amor de Dios, una forma de pensamiento panteísta, al igual que la hierba es verde, no significa lo verde cualquier cosa que sea de ese color que sea una hierba. El amor no define a Dios, pero sí Dios define el amor. Esta es una hermosa lógica en Juan. Preste atención. Número 1, Dios es amor. Número 2, los que han nacido de Dios y los que nacen con sus hijos. Número 3, los hijos de Dios tienen la naturaleza divina. 4, los hijos de Dios, por lo tanto, amarán la fuente del amor que está en Dios, y amar como Él ama. Damos evidencia de que estamos conectados a la fuente. Demostramos con una vida de amor que lo necesitamos. Por favor, revise conmigo los versículos 9 y 10. Una cosa es hablar de amor, pero otra cosa es mostrarlo. El Dios cristiano no es solo un Dios que habla, es un Dios que actúa y lo hace y lo sirve. A menudo me encuentro con personas que sufren y se preguntan, ¿alguien me quiere? Ha sufrido un abuso, han sido abandonados, traicionados, engañados, maltratados y profundamente heridos. Posiblemente usted esté así, de ese modo que apenas pueda hacerse las preguntas, pero aún así lo hace. ¿Alguien me quiere? ¿Seré amado alguna vez? La buena noticia del Evangelio ofrece un rotundo sí a esas preguntas. Usted es amado y siempre lo será por Dios, porque es amor el que quiere colmarle, inundarle con su amor. Pero ¿cómo lo sabemos? Usted se preguntará. Envió a su Hijo para que usted no pase por alto. Juan dice 2 veces en el versículo 9 y 10, Dios envió a su Hijo por usted y por mí. Por favor, revise conmigo el versículo número 9. La frase, en este se mostró, se puso de manifiesto y se exhibió. El amor de Dios anticipa lo siguiente, y este amor de Dios fue expuesto públicamente para con nosotros. No solo oímos hablar de él, Juan dice, lo vimos, fuimos testigos presenciales.
Esto es lo que sabemos. Dios envió al mundo a su Hijo unigénito y lo hizo con este propósito, para que vivamos en Él. Dios envió a su Hijo unigénito. Unigénito se traduce de la palabra griega monógenes, utilizada 5 veces en el Nuevo Testamento en referencia al Señor Jesús. En Juan 1.14, Juan 1.18, Juan 3.16, Juan 3.18, primera de Juan 4.9. Significa único en su clase. No hubo ni otro como este. Casi es imposible escuchar las palabras de Juan 3.16 resonando en nuestros oídos. Dios envió a su Hijo desde el cielo porque allí estaba en existencia eterna con su Padre y en comunión amorosa a través del Espíritu Santo. Nuestro Dios no estaba solo en busca de la compañía. El Dios Trino ha existido por siempre y perfecta y armoniosa comunidad y en comunión. No, nuestro Dios no estaba solo, era amoroso, envió a su Hijo a territorio enemigo, a un mundo de pecado, de su misión de búsqueda y de rescate. Vino a buscar incluso cuando nosotros no le habíamos buscado a Él. ¿Y por qué vino? Vino para que vivamos en Él. Este mundo de la humanidad estaba muerto, sin vida ni esperanza. Efesios 2. Versículos del 1 al 3. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo. Este mundo de la humanidad estaba en rebelión contra el amoroso Creador. Por tal razón, Dios envió a su Hijo a este mundo. No buscaba a Dios e incluso lo odiaba, pero Él envió a su Hijo. ¿Qué significa vivir por Él? Significa nacer de Dios y conocerlo. Significa experimentar su amor y compartir ese amor con otros. Disfrutar de la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Andar en la luz, disfrutar de la comunión con los demás, confesar y recibir el perdón de los pecados. Andar como Él anduvo, permanecer en la palabra y en la voluntad. Conocer la verdad, tener confianza en su segunda venida. Tener la victoria sobre el pecado y mucho más que la vida ha proporcionado en el Hijo. Por favor, siga conmigo. Revise el versículo número 10. Este es uno de los versículos más maravillosos e importantes de la Biblia. Señala la iniciativa que tomó Dios al amarnos y aborda la magnitud de ese amor en el regalo de su Hijo. El Señor no envió un ángel, sino a su Hijo, y no lo hizo para que Él viviera, sino para que Él muriera. Ya sea como fuere, fue una muerte ordinaria. Tampoco fue simplemente la muerte de un mártir, fue un Salvador que murió en nuestro lugar y se llevó todo el pecado con Él. Cuando Juan afirma esto consiste el amor, está señalando de nuevo lo siguiente. En primer lugar, Dios nos amó antes que nosotros le amemos. De hecho, lo hizo cuando lo rechazamos. En segundo lugar, demostró su amor enviando a su Hijo. Pablo dijo algo muy similar en Romanos 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En tercer lugar, Dios envió a su Hijo para que fuéramos la propiciación, sacrificio o expiación por nuestros pecados. La palabra propiciación es un término rico teológicamente y en uno de los más importantes de la Biblia. Se utiliza otras 3 veces en el Nuevo Testamento en el contexto de la muerte del Señor Jesús en la cruz y en la obra expiatoria. La palabra significa alejar la ira de Dios mediante una ofrenda. En las antiguas religiones paganas, los adoradores humanos presentaban una ofrenda para apaciguar a la deidad enojada. En el Nuevo Testamento no está relacionado de ninguna manera con esto. En Cristo Dios mismo hizo la satisfacción de la expiación al ofrecerse a sí mismo como su Hijo, como dice en 2 Corintios 5:19. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados. El hecho que el Señor provee la satisfacción por sí mismo nos enseña varias verdades sobre Él. La propiciación nos enseña de que Dios
odiaba personalmente el pecado, que el pecado es grave, que el amor de Dios, por lo cual proveyó la ofrenda para alejar la ira, es grande. La muerte de Cristo satisfació al Padre y fue una sustitución por los pecados. Por la santidad de Dios requería de un sacrificio de su amor que Él proveyó. En esto nos da algo mucho más importante que pensar. El Dios mismo, quien en su santa ira necesita ser complacido, Dios mismo, quien en su santo amor se comprometió a hacer la propiciación, el Dios mismo, quien es la persona de su Hijo murió para la propiciación de nuestros pecados. Así Dios tomó la propia iniciativa amorosa para aplacar su propia ira justa, cargando Él mismo en su propio Hijo cuando tomó nuestro lugar y murió por cada uno de nosotros en la cruz. Por favor, revise conmigo los versículos 11 y 12. Con demasiada frecuencia los cristianos no son conocidos por su amor a los demás. A veces las críticas son injustificadas, por desgracia, otras veces somos culpables de los cargos. Una investigación reciente revela que a menudo los periódicos nos consideran hiperpolíticos, fuera de contacto, proponentes de nuestras creencias y arrogancias. En particular los jóvenes que no asisten a la iglesia son conocidos como anti-homosexuales, críticos, hipócritas e insensibles a los demás. Sin embargo, Jesús dijo que el amor a los demás es una forma en que la gente sabrá que somos sus discípulos. Juan 13:35. También dice que debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos odian y nos han hecho daño. Mateo 5:44. La gran y desafiante aplicación de estos mandatos es que debemos ir a aquellos que nos quieren allí, donde están. Debemos compartir un evangelio que no quieren escuchar. Debemos amar a aquellos que pueden odiarnos e incluso matarnos a cambio. Porque estamos conectados a Jesús a través de un nuevo nacimiento, debemos ir y vivir como Él hizo entre nuestros amigos y nuestros enemigos. Por favor, revise conmigo el versículo número 11. Cuando estábamos en oscuridad, Dios envió la luz. Cuando estábamos muertos, envió la vida. Cuando estábamos en pecado, envió a su Hijo. Cuando estábamos desesperados, Dios envió su amor. Por segunda vez, en este pasaje, Juan se dirige a nosotros como amados. Esta no está pensando en un nuevo tema, más bien quiere ampliar y añadir algunas de sus palabras anteriores de los versículos del 7 al 10. Utiliza un argumento común deductivo, permite parafrasear. Si Dios nos ama de esta manera y lo hace, basta con mirar a la cruz de Cristo. Entonces debemos naturalmente, por gratitud evangélica y la conexión con la fuente máxima del amor de Dios, amarnos los unos a los otros. En Juan 17:26 es extraordinariamente útil en este punto. Allí nuestro Señor Jesús dice: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con el que me amaste esté con ellos y yo en ellos. Más adelante, en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 16, el apóstol abordará más ampliamente el hermoso componente trinitario de esta maravillosa vida de amor. Cuando Juan dice aquí que también nosotros debemos amarnos los unos a los otros, creo que quiere decir algo así: vivan día a día de lo que son como aquellos que han nacido de Dios, con lo que conocen, que han experimentado su amor a través del sacrificio de su Hijo. Simplemente experimentemos y disfrutemos lo que somos en Cristo cuando nos amamos los unos a los otros. Después de todo, es la simiente, capítulo 3, versículo 9, el Espíritu de Dios, capítulo 3, versículo 24. Ahora está en nosotros. Amar a los demás es simplemente lo que hacemos, porque el amor se ha desvanecido sobre nosotros. Ahora Él nos llena mientras nosotros pensamos en Él. Por favor,
Revise conmigo el versículo 12. Este versículo es sorprendentemente inesperado en un comienzo. La palabra visto proviene del griego tenomamai, que ahí produce la palabra teatro e implica una observación cuidadosa, un escrutinio o un examen cercano. Ninguna persona ha visto a Dios de cerca y en persona en su esencia, gloria y majestad desveladas. Hacerlo sería ciertamente como nuestra muerte en el Antiguo Testamento, Moisés, en el monte Sinaí, Éxodo 33, versículo del 22 al 23, e Isaías en el templo, Isaías capítulo 6. Solo contemplaron teofonías, que son visiones o revelaciones de Dios. Ellos pudieron ver y manejar esto apenas, sin ser consumidos. Si hubieran contemplado mucho más de lo que la esencia divina, habrían sido vaporizados. El argumento de Juan, sin embargo, da un hermoso giro. Nadie puede ver a Dios en su esencia, pero podemos verlo a través de sus vidas, de aquellos que demuestran su amor a los demás. Al decirlo bien, el amor cristiano mutuo es la evidencia de que el Dios invisible, que una vez se reveló a su Hijo, se revela ahora a su pueblo, cuando se aman los unos a los otros. Juan afirma que cuando nos amamos los unos a los otros, número uno, es la prueba de que Dios permanece continuamente en nosotros. Y número dos, su amor, el amor de Dios por nosotros, su tipo de amor, se perfecciona, llega a la madurez completa, alcanza su objetivo previsto. El punto de Juan dice dos verdades. Primero, puedo amar a otros como Dios me ama porque Él vive en mí. Y en segundo lugar, su amor alcanzará la meta prevista porque es que yo amé a los demás como Él me ama. Es maravilloso este círculo de verdades teológicas que no puede romperse. Después de todo, Dios es la fuente y el sustento y la perfección. Es todo lo que Dios hace desde un principio hasta el fin. Conclusión. El 25 de junio de 1967, más de 4.000 millones de personas de 26 países vieron vía satélite a los Beatles interpretar la canción All You Need Is Love. Se les había permitido que le dieran una canción sencilla que pudiera ser entretenida por todas las naciones, aunque creo que en su tesis era incorrecta, porque pueden entender que él era un grito de sus corazones para el resto del mundo. Usted se pregunta por qué, porque está muy cerca de la verdad. Lo que realmente necesitamos es un Dios que es amor. Para ser precisos, necesitamos a nuestro Señor Jesús, quien fue enviado por Dios, que es amor. Lo que no necesitamos es estar conectados al amor, sino estar conectados a nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente del amor. Y cuando eso ocurra, el amor real y sobrenatural fluirá como ríos desde Él hacia usted y desde usted hacia los demás. Entonces llegará a ver y conocer por usted mismo la maravillosa verdad de que Dios es amor. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes en una próxima enseñanza. Bendiciones.